Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Es una buena oportunidad para buscar al Señor, conocer más de su palabra, aprender más de Él y bueno, obviamente animarle a regresar a la iglesia, a apoyar los servicios, a desarrollar una vida espiritual personal donde usted pueda de manera íntima conocer la voluntad del Señor para su vida personal. Y bueno, hoy quiero invitarles en Lucas capítulo 1, versículo 17, y quiero compartir algunos pensamientos de esta porción de la palabra de Dios que creo que nos pueden ayudar en el desarrollo de nuestra vida y carácter espiritual como cristianos. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración cuando dice, desde el 16 dice, y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor, Dios de ellos, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías. Dice, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Quiero que piensen por favor en esa declaración que dice con el espíritu y el poder o virtud de Elías. De eso quiero hablarles el día de hoy, espíritu y virtud o poder de Elías. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en este devocional. Háblanos, enséñanos, guíanos, dirígenos, Señor. Y gracias, Señor, por tu preciosa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando ya durante algunos días de algunas de las acciones que el ángel anunció y describió de la vida de Elías. Y específicamente en el versículo que acabamos de leer de el carácter y comportamiento y ministerio de Elías, se dio el anuncio precisamente del nacimiento de Juan y del carácter con el cual Juan iba a contar con ciertas características de Elías. Y la Biblia nos dice también que, como vimos en dos devocionales pasados, había cosas que podía hacer y obviamente cosas que no podía hacer, como era el vino y la sidra, el licor, la cerveza. Como dije en los dos devocionales pasados, palabras serían insuficientes para describir el horror, el daño, las cosas tan terribles que pueden terminar produciendo el licor en la vida de unas personas, y el por qué el cristiano no debería ni de tomar, ni promover, ni de vender, ni de conservar en casa licor, dado el efecto dañino y permanente que termina produciendo en la vida de las personas. Pero también cuando la Biblia nos habla a través del ángel y de las funciones que específicamente Juan el Bautista estaría desarrollando con sus dones y con sus capacidades con las cuales sería dotado para desarrollar el ministerio, tanto Elías como Juan el Bautista fueron conocidos ambos por su postura firme e invariable a favor del Dios de Israel. Si hay algo que debería de distinguir a todo predicador de la palabra de Dios, es su carácter firme y sólido en cuanto a la doctrina, en cuanto a el fundamento de la palabra de Dios, no dejarse llevar por emociones ni por pensamientos humanistas que terminan queriendo controlar y dominar la vida de la persona, sino por hacer volver la vida de la persona a la palabra de Dios, su corazón y su voluntad a hacer lo que el Señor le ha llamado al siervo de Dios. Y obviamente Elías y Juan el Bautista tuvieron ese carácter incambiable e invariable a favor de la palabra de Dios y del Dios vivo y verdadero. Si usted recuerda el lapso de silencio que hubo entre la última profecía dada del libro de Malaquías y en relación sobre todo aquí al capítulo 1 del Evangelio de Lucas o de los 4 evangelios, sabrá que hubo más de 400 años de silencio de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Por más de 400 años, el pueblo de Israel dejó de tener un profeta de Dios que viniera y le hablara al pueblo en nombre de Dios. Y obviamente también no hubo más manifestaciones de seres angelicales hasta este periodo precisamente donde Zacarías
tiene ese encuentro personal con el ángel Gabriel que le traía el anuncio, precisamente, hermanos, de que sería su carácter con el espíritu y el poder de Elías. Y aun cuando Elías y Juan, por causa de su mensaje y de su carácter que tuvieron incambiable hacia su Dios, hubo amenazas del rey o monarca en turno, que por cierto, tanto como en el caso de Elías y tanto como en el caso de Herodes, ambos fueron desalmados y crueles en el trato que tuvieron a ambos hombres de Dios. Elías sufrió el agravio de Acab y Juan el Bautista sufrió la decapitación en manos de Herodes, aunque la Biblia nos dice que de buena gana le escuchaba. Y la Biblia nos dice que aún así, el ministerio y desarrollo del trabajo precisamente de Juan el Bautista sería precisamente con el espíritu y el poder precisamente de Elías. Cuando la Biblia nos dice que iba a ser con el espíritu y el poder de Elías, es importante que nosotros entendamos que nos recuerda la capacidad que Elías tendría de hacer con el poder del Espíritu Santo de Dios, volver o regresar el corazón de los padres y de los hijos y de la rebeldía, como dice aquí esta porción de la palabra de Dios, a la prudencia de los justos para aparejar un pueblo apercibido de la voluntad del Señor. La Biblia nos dice precisamente que cuando se cita esta porción de la palabra de Dios en Lucas 1:17, lo que se está citando es precisamente Malaquías capítulo 4, versículo 6, cuando dice precisamente en esta porción de la palabra de Dios en Malaquías 4:6, estas palabras precisamente que deberían de quedar en nuestra mente y corazón para describir el carácter con el cual Juan el Bautista vendría. Mira lo que dice allá: Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces el carácter, el desarrollo y el ministerio precisamente de Juan el Bautista iba a ser de tal forma, hermanos, que terminaría volviendo el corazón de los padres a los hijos, de la rebeldía a la prudencia. Y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, para aparejar un pueblo apercibido de la voluntad del Señor. Si notamos, Juan el Bautista tuvo un ministerio específico donde describe el carácter de la persona en sí con la cual Juan el Bautista desarrollaría su ministerio terrenal. Y aunque ciertamente todo lo que conlleva o desarrolla la vida y ministerio de Juan el Bautista, cuando la Biblia nos dice del carácter y describe el espíritu y el poder de Elías, de alguna manera el cristiano está llamado a evaluar el carácter espiritual y la disciplina que ha desarrollado a lo largo de los años en su vida cristiana. Hemos visto a muchos cristianos obviamente divagar y desconocer y poco comprender la voluntad del Señor en sus vidas porque no han podido desarrollar su carácter espiritual delante del Señor. Y por eso creo que en este devocional, hermanos, el propósito principal es que usted, al igual que yo, desarrollemos en nuestra vida ese carácter y disciplina espiritual que nos haga vivir de tal manera que precisamente, hermanos, terminamos impactando a otros como lo hizo Juan el Bautista. Obviamente el carácter de Elías había sido profetizado, al igual que el de Juan el Bautista, pero creo que al final de cuentas, hermanos, ese carácter y espíritu con el cual Elías se comportó, creo que definitivamente estaba ligado a la forma de instrucción que Elías tuvo, que Juan el Bautista tuvo precisamente de Zacarías. Y por eso esa similitud o aseveración de carácter al de Elías. Quiere decir que para este devocional, hermanos,
es importante que nosotros entendamos como cristianos el desarrollo de nuestro carácter, de nuestro andar diario ante el Señor en nuestra vida cristiana. Yo creo que una de las cosas más importantes que todo cristiano debe desarrollar a lo largo y ancho de su vida cristiana y que nunca debe de parar es el desarrollo de su carácter y de su andar ante el Señor en su vida personal. Si bien es cierto, hermanos, es importante aprender la doctrina, aprender la adoración, aprender precisamente la forma de vida en la cual el cristiano debe de reflejar diariamente su andar diario con el Señor. Nuestro espíritu y nuestro carácter debería de reflejar al final de cuentas a Cristo Jesús. Que la gente pueda ver en nosotros que ese carácter, ese espíritu con el cual Él nos domina diariamente en nuestra vida, al finalmente nos conduzca a nosotros como cristianos a reflejar a nuestro Salvador. Yo le pregunto, ¿nuestro carácter refleja a Cristo? ¿O nuestro carácter refleja que estamos siendo dominados por la carne, por los afanes, por el materialismo, por la indiferencia? Qué bueno sería, queridos hermanos, que cada uno de nosotros diariamente pudiéramos decirle al Señor: Señor, ayúdanos a forjar ese carácter y ese espíritu que sea moldeable a la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestra vida. El espíritu y la virtud de Elías. Carácter y disciplina es lo que está diciendo. Y quiere decir que como cristianos, nosotros deberíamos de desarrollar en nuestra vida ese carácter y ese espíritu que nos lleve a reflejar al Señor diariamente en nuestra vida cotidiana. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, la Biblia nos dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Me gusta lo que dice el versículo 7 cuando dice: porque no nos ha dado espíritu Dios, el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Y mire lo que dice en el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí, precio suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Todo cristiano está llamado a desarrollar su espíritu bajo el control del Espíritu Santo de Dios, que le lleve en su carácter a reflejar al Señor en su vida. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y de templanza, dice la Biblia. Y la Biblia nos dice, hermanos amados, que deberíamos de participar de los trabajos del Señor en el Evangelio, según la virtud de Dios en nuestra vida. Claramente, yo puedo ver con mucha y real preocupación lo poco que nosotros cultivamos y desarrollamos en nuestra vida en relación a nuestro carácter y nuestro espíritu delante del Señor. Si cada cristiano para este devocional lograra comprender lo importante que es que lleguemos a desarrollar esa clase y esa serie de disciplinas ante el Señor que me lleven a ser más como Él, estoy convencido que eso terminaría produciendo verdaderamente un avivamiento en nuestro mundo fundamental si desarrolláramos nuestro espíritu y nuestro carácter delante del Señor para ser más como Él en nuestra vida cristiana. Como dije, veo cómo queremos desarrollar nuestro carácter y comportamiento asimilándolo al comportamiento de grandes hombres de Dios. No debe de ser nuestro carácter asimilado al carácter de grandes hombres de Dios. Debe de ser desarrollado y llevado al carácter de Cristo Jesús. Juan el Bautista, como podemos ver precisamente, hermanos, pudo lograr en verdad alcanzar y desarrollar el camino del Señor para cuando el Señor Jesucristo vino, dada la madurez espiritual a la cual Juan el Bautista llegó en el punto de su desarrollo espiritual. Y por eso creo que Juan pudo lograr y culminar su ministerio gracias al espíritu y al poder
con el cual Él fue controlado, instruido, guiado, disciplinado y desarrollado. Carácter para cada área de la vida. Balancear nuestra vida entre carácter y dominio del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida cristiana. Y cómo necesitamos hasta el día de hoy decirle: Señor, ayúdame a desarrollar el balance entre mi carácter y el control que el Espíritu Santo tuyo tiene sobre mi vida en cada área de mi vida personal. Que el Señor nos ayude en el día de hoy, así como tuvo el ángel el anuncio del carácter y del espíritu con el cual Elías vendría, de decirle al Señor el día de hoy: Señor, moldea mi carácter, moldea mi espíritu, moldea mi manera de ser, Señor, y ayúdame a caminar diariamente bajo el poder y el control del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, para este precioso día. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra y ayúdanos a desarrollar carácter y disciplinas espirituales que nos lleven a ser más como tú para impactar a este mundo con el Evangelio. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, para este precioso día.